podría haber sido al revés. ¿Por qué? Porque el derecho está en todos los ámbitos de nuestra vida, que yo les dije, el derecho con la arquitectura, el derecho con la medicina, el derecho con las ciencias exactas, el derecho en todo el quehacer de la vida del sujeto, ¿sí? Pero pusimos, o yo por lo menos decidí poner relación entre la arquitectura porque quiero que desde la arquitectura, ¿sí? Que es a lo que estamos estudiando y a lo que nos vamos a dedicar, desde la arquitectura veamos algo más que hace al quehacer de la arquitectura, que hace al ejercicio del arquitecto, que es el derecho, ¿sí? Así como la arquitectura, en toda la carrera, en todas las materias que cursamos, vemos la arquitectura y diseño, y vemos los proyectos de taller, vemos arquitectura, y al principio, como yo le decía, y vemos física para entender conceptos físicos en la arquitectura, vemos la arquitectura y la historia, o sea, toda la historia que hace toda esta evolución de la arquitectura. Vemos también la arquitectura, por ejemplo, en la rama, cómo se vincula con las normas, ¿sí? Las normas jurídicas, que no solamente son las normas jurídicas generales, sino las normas jurídicas que hacen a esos planos que deben, que yo les contaba, debe tener cierta, ajustarse a cierto régimen para poder ejecutar determinada obra, ¿sí? Por eso era este título, la relación entre la arquitectura y el derecho. Hay que tenerlo presente porque si yo les pregunto en el examen, ¿cómo define usted la relación o qué es para usted la relación entre la arquitectura y el derecho? ¿Qué es lo que ustedes van a hablar? Tienen que acordarse, volcarse a esto y a los ejemplos que les voy contando o los ejemplos que ustedes consideren pertinentes al tema, ¿sí? Porque recuerden que no solamente pueden dar ejemplos que yo les doy, ¿sí? También los ejemplos pueden surgir de ustedes en función o en base a lo que van estudiando. Bueno, esto ya hemos visto, todo lo que era el contexto social, el Estado de Derecho, ya habíamos hablado que la sociedad es ese conjunto de individuos que interactúan entre sí, porque lo que estamos buscando que es entre el derecho y la sociedad, un equilibrio, ¿a través de qué? A través de la norma jurídica, ¿sí? Un equilibrio para vivir en sociedad, para vivir como seres sociales. A través de la norma jurídica, que dijimos que era una regla, un mandato, que tiene como objeto, ¿sí?, dirigir la conducta de los seres humanos que vivimos en determinada sociedad. Porque también dijimos que no son lo mismo la sociedad, no sé, la sociedad argentina, que la sociedad brasilera, que la sociedad canadiense, ¿sí? Por eso la norma debe estar adecuada o debe estar desarrollada, definida, en función de la sociedad a la cual tiene el objetivo de dirigir ese comportamiento social. Y por último, bueno, que toda norma jurídica tiene que respetarse, o sea, tiene que ser respetada por los individuos. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con las normas, jurídicas, ¿sí? Somos susceptibles de una sanción por incumplimiento a esas normas. Vimos también que la sociedad en su conjunto va a formar la nación. La sociedad va a constituir una nación. Una nación que en una clasificación la distinguíamos entre nación política y nación social. La nación política dijimos que hace referencia al sujeto político en cuanto a tal. Cuando hablamos de sujeto no hablamos de una persona, ¿sí? Estamos hablando del sujeto político en cuanto al conjunto de los sujetos que constituyen a la nación, ¿sí? Al sujeto político donde reside la soberanía constituyente de un Estado. Y en cuanto a la nación cultural, dijimos que era esa comunidad humana, ese conjunto humano, ese grupo humano que tiene ciertas características culturales comunes que definen, ¿sí?, que van a determinar que una nación sea diferente de otra. ¿En función de qué? En función de esas características culturales comunes. Voy un poquito rápido porque esto estamos haciendo un repaso general, ¿sí? Habíamos visto también el Estado y habíamos hablado de ese concepto de Estado político, ¿sí?, como forma de organización social, que es una forma de organización social y que es está constituido por un conjunto de instituciones, ¿sí? Y que como característica fundamental del Estado, para que exista el Estado en cuanto tal, debe tener un territorio, debe contar con población, debe tener una soberanía, o sea, tiene que ser un Estado soberano. Era la principal que yo le dije para constituir un Estado, y además sumábamos como características al Estado
burocracia administrativa, impersonalidad y monopolio de la fuerza. Acá habíamos conversado de que en la Constitución Nacional, ¿sí?, que es nuestra norma primera, o sea, la Constitución contiene todo el conjunto de normas primerísimas en nuestro país, que en esa pirámide jurídica que les mostré era lo que estaba arriba en la punta, al mismo nivel de los tratados internacionales, ¿sí?, en el sentido de que ninguna norma es superior a lo que está dentro de esa Constitución Nacional. Y en el artículo 1, nuestra Constitución dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Eso habíamos conversado la vez pasada. Ahora me gustaría que alguien me cuente, porque hasta acá venimos hablando mucho, que si vieron, si buscaron, qué era para ustedes esto que dice forma representativa, republicana y federal. Cualquiera puede abrir el micrófono. Día, profe. Yo estuve buscando un poco de información. Sí. Y representativo significa que tenemos representantes para tomar las decisiones, como los diputados. Republicana significa que hay una división de poderes y la periodicidad de los mandatos. Eso es lo que encontré. Y federal significa que tenemos gobiernos provinciales. O sea que el poder está repartido. Eso es lo que yo investigué. Sí, está muy bien. Habría que profundizar un poco más, pero está muy bien lo que dice nuestra compañera. Entonces, cuando hablamos de la forma representativa, estamos hablando de que el Estado argentino va a gobernar a través de los representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Los que elegimos a través del voto, ¿sí? A nivel, ya vamos a hablar un poco en el otro punto, me detengo ahí, a través del voto, ¿sí? A través del sufragio. Republicano, como ella nos dijo, hace referencia a la división de poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, tenemos esos tres poderes. ¿Y por qué creen que estamos, o que nuestro país está organizado en esa forma republicana? ¿Por qué creen que adoptó la forma republicana? De contar con una división de poderes. Miren lo que dice la palabra, división de poderes. Dividimos el poder, está dividido el poder. Sí, o sea, quiere decir que no hay un poder absoluto, o sea, por ejemplo, el legislativo controla lo que hace el ejecutivo y el judicial imparte justicia, o sea, y el ejecutivo es el poder que administra el Estado. Perfecto, exactamente, porque no hay un poder absoluto concentrado en un solo sujeto. Si no, estaríamos volviendo a las épocas mucho antes, nos vamos allá atrás en la historia, de cuando hablamos de, recuerda, no sé, monarquías absolutas, ¿sí? Que dirigía, tenía todo el poder concentrado, que podía terminar transformándose en una tiranía. Por eso nosotros, bajo la forma republicana, tenemos garantizado ese equilibrio, ¿sí? De esa forma republicana. Como bien dijo acá el compañero, el Poder Ejecutivo, quien está a cargo del Poder Ejecutivo es quien dirige los caminos del país, ¿sí? Quien conduce, que tiene muchas atribuciones, pero tiene otras que están también, que no están permitidas. Y si necesito ampliar las atribuciones al máximo jefe de Estado, que es el presidente, debo recurrir al Congreso. ¿Ustedes vieron lo que sucedió hace un par de días? Con esa sesión que se levantó y que se armó como una trifulca ahí en el Congreso. Sí. ¿Qué pasó? Cuenten. ¿Cuál era el motivo? No me cuenten la trifulca, que ya la vimos, pero ¿cuál era el motivo de esa sesión? Entre otras cosas que iban a tratar, por supuesto, ¿no? Haciendo referencia a lo que estamos conversando.
Sí, o sea, el punto que generó digamos, la trifulca, así como lo dice usted, es que se intentaba quitarle atribuciones al presidente, o sea, que se habían otorgado en otra oportunidad, atribuciones especiales, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Usted quién? Pues yo no lo puedo ver. ¿Quién me habla? Adrián Vergara. Perdón. Adrián Vergara. Adrián. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Yo les voy preguntando también los nombres porque ustedes cuando me digan el nombre, porque recuerden que todo hace el concepto del desarrollo de la materia, entonces yo les voy preguntando a ver quiénes son los que me van hablando porque no los veo. Así como dice Adrián, perfecto lo que está comentando, esa revuelta que se arma en el Congreso es a raíz de que, bueno, quien presidía la sesión, ¿sí? El presidente decide levantarlo a la sesión porque no había quórum. Entonces los otros diputados se enojan, porque bueno, que sí había quórum, por eso era la discusión, y lo que iban a tratar acá, lo que nos interesa, que estamos haciendo referencia, no que si había quórum o no, por esta cuestión, sino era tratar si continuaba o no el presidente con las atribuciones que previamente, o sea, anteriormente en sesión del Congreso se le había otorgado. Esas atribuciones que muchas le están prohibidas y que solamente pueden ser otorgadas por el Congreso. Entonces, cuando estamos hablando de esta forma republicana, estamos hablando, fíjense, porque el presidente también tiene limitaciones en cuanto a lo que puede hacer y no puede hacer, porque hace a que no existe ese poder absoluto, por lo menos en la forma de gobierno de nuestro país, ¿se entiende? Y los legisladores que están para crear las leyes, para crear las normas que nos rigen, ¿sí? Son los que hacen la ley. Entonces el Ejecutivo dirige los caminos del país, el Legislativo crea las normas que nos van a arreglar, ¿sí? Pudiendo después, por supuesto, el Ejecutivo, si la promulga, quiere decir, si la permite, si la aprueba, les voy cambiando un poco las palabras para que ustedes me entiendan, y esa norma va a entrar en vigencia, y si no la promulga, lo contrario es la veta, quiere decir la baja, esa norma no termina siendo vigente, y en cuyo caso esa norma volverá a la Cámara de Origen para ser tratada nuevamente. Y después veremos, pero bueno, eso quizás, no sé si lo veremos o no, pero bueno, se los cuento, no hacia el tema me refiero, lo que nosotros estudiamos, pero si esa norma vuelve a tener insistencia parlamentaria, que se llama, pasa de una Cámara a la otra, es posible que sí termine aprobándose. Y por último, el Poder Judicial, que está a cargo de ¿quiénes actúan en esa esfera judicial? Los jueces, ¿sí? Los jueces que son los que van a aplicar esas normas que emanan y surgen ¿de dónde? Del Congreso, cuando estamos hablando a nivel de normas nacionales, ¿sí? Si hablamos de normas que nos vamos bajando en escala, como yo les decía, de la legislatura, si serán normas provinciales, del Consejo Deliberante, si serán normas ordenanzas, en realidad, que surgen a nivel de los municipios. Los jueces van a aplicar esas normas, ¿sí? Por eso también hay normas que sanciona el Congreso y que después, en vista de determinadas causas judiciales, puede que resulten ser inconstitucionales, ¿sí? Ojo, eso lo determinan los jueces, no toda norma que sale del Congreso es constitucional. Y cuando decimos es inconstitucional, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué creen que está diciendo el juez cuando declara que determinada norma es inconstitucional? Que en algún punto contradice a la Constitución. Perfecto, contradice a la Constitución. Y yo que les conté, no puede haber norma alguna que contradiga lo que ya está aceptado en la Constitución, ¿sí? No puede. Por lo tanto, si hay una norma que va contra la Constitución, es inconstitucional, ¿sí? Y por último dijimos federal, la forma de gobierno federal. Es decir, que nuestro país está dividido o repartido en estados provinciales. Estados provinciales donde cada provincia conserva su autonomía, ¿sí? Porque las provincias son autónomas. Entonces, cada provincia tiene su autonomía, pero el Estado es federal porque tenemos todos los estados provinciales que hacen a la República Argentina, ¿sí? Constituidos por las provincias y por la ciudad, la Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien.
Perfecto, veo que han estado viendo esa parte, que es necesario que la sepamos. Bueno, esto ya hemos hablado, el derecho conjunto de normas, eso es el derecho, conjunto de normas que regulan la interacción social. Habíamos hablado de la fuente del derecho bien rápidamente, dijimos que el derecho, ¿de dónde emanaba? Cuando le digo qué son las fuentes del derecho, o cuáles son, estoy preguntando, o estamos queriendo saber de dónde nace el derecho, dónde surge. Puede surgir de la ley, que la ley de dónde surge. Recién lo dijimos, ¿de dónde surgen las leyes? Del Congreso. Del Congreso si son leyes nacionales, ¿sí? Aclaremos, porque si son leyes provinciales, de la legislatura de cada provincia, ¿sí? Si son leyes, si son ordenanzas, ¿de dónde surge esa norma, esa ordenanza? Del Consejo Deliberante, ¿sí? Los usos y costumbres, hemos hecho referencia a esa legislación que toma de base de referencia las costumbres ancestrales y sobre esa base hace la normativa de su código de fondo, que habíamos tomado de ejemplo, por ejemplo, el derecho anglosajón. La doctrina y la jurisprudencia, eso creo que la doctrina no les dije, la jurisprudencia les dije muy al pasar. La jurisprudencia era cuando sobre determinadas causas se dictan sentencias, eso después para causas futuras, o sea, otras causas sobrevinientes sobre temas semejantes a las que ya han tenido una sentencia determinada, sirven de precedente para esas nuevas causas, ¿sí? Entonces van sentando jurisprudencia, se dice. Profesora, una consulta. Sí, algunos actos administrativos también generan jurisprudencia, ¿no? Sí, cuando hay resoluciones sobre determinados casos, ¿sí? Se cita para que en el caso que, por ejemplo, yo estoy solicitando, reclamando, se considere que sobre un caso semejante o similar se resolvió de esa manera. Si es que esa manera, acuérdense, uno siempre va a citar porque considero que me beneficia en la resolución de mi caso, ¿sí? A eso se llama, cuando yo siento jurisprudencia, sentar jurisprudencia o que el derecho emane de esa jurisprudencia. Y por último, doctrina. La doctrina, eso no sé si les dije, la doctrina está formada por los juristas. En derecho, los juristas, que son los abogados, los jueces, ¿sí? Para ser juez indefectiblemente tengo que ser abogado. Y la doctrina se conforma con la opinión de estos juristas, ¿sí? Lo que cada jurista sobre un determinado tema considera y opina. Pero no estamos hablando de que cualquier abogado va a opinar tal cosa y eso va a ser doctrina y eso va a ser fuente del derecho. Sino estamos hablando de ese grupo de juristas de raigambre, de estirpe y de estudiosos del derecho que forman en conjunto a la doctrina jurídica reconocida del país y que sobre determinados temas se expiden y el expedirse sobre ese tema genera una doctrina que puede ser tomada como fuente del derecho, ¿sí? Eso no quiero indagar más, simplemente para que sepan qué es lo que es la doctrina, ¿sí? La opinión de los juristas sobre la opinión consolidada, ¿sí? Diríamos, de juristas sobre un determinado tema que hace a la fuente del derecho. Bueno, esta es la pirámide que ya hemos visto. En la punta de la pirámide está lo más importante, que es la Constitución y tratados internacionales. Eso lo van a encontrar los tratados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, están ahí. ¿Cuáles son los tratados a los que adhiere nuestro país? Códigos de fondo, viene más abajo. Códigos de forma, más abajo, que son las leyes de procedimiento, ¿sí? Cómo se procede sobre estas leyes sustanciales, que son los códigos de fondo. Y más abajo viene todo este conjunto donde van a estar normas varias, que son las leyes, los reglamentos, resoluciones, ordenanzas, todo lo que va a surgir por debajo de estas aparecen acá en la parte inferior de la pirámide. Esto es como para tener una idea de cuáles son las normas más importantes, más prevalentes unas sobre las otras. Y ahí hemos hablado, poquito, me acuerdo que terminamos sobre el hecho y el acto jurídico. Habíamos conversado, decíamos que el hecho es aquello que se presenta, ¿sí? Ante la percepción humana, es lo que sucede,
una situación que sucede. Y de ese hecho, y hasta ahí habíamos quedado. Pero el hecho también tenía una distinción. Ahí, eso es lo que no hemos visto. Cuando el hecho no tiene trascendencia jurídica, es un simple hecho. Acá es como que se abre una clasificación entre el hecho, que es esa situación, ese acontecimiento que sucede a la percepción humana, sucede ante el sujeto. Si no tiene trascendencia jurídica, es un simple hecho. Pero si tiene trascendencia jurídica, ese va a ser considerado un hecho jurídico. Que de ahí se va a desprender el acto jurídico, ¿sí? Entonces, ese hecho jurídico, que está en ese artículo, el 257 del Código Civil y Comercial, está definido como aquel hecho, aquel acontecimiento que produce el nacimiento, modificación, extinción ¿de qué? De relaciones o situaciones jurídicas. Esto lo vamos a escuchar mucho cuando hablamos de derecho o cuando celebramos contratos, demás, que el contrato, dijimos, era un acto jurídico. ¿Qué es lo que está produciendo ese documento, ese contrato o esa acta que estamos haciendo? Puede ser el nacimiento de una relación jurídica, o estamos celebrando un contrato porque voy a comenzar con la obra, es el nacimiento de esa relación jurídica entre el comitente y el contratista. Puede generar una modificación de esa relación jurídica, otro hecho jurídico, o una extinción. O sea, damos por finalizado el contrato, entonces en ese caso se está produciendo la extinción de la relación jurídica. Ese hecho jurídico, cuando es, no quiero entrar un poco en esta distinción, pero ese hecho jurídico cuando es humano, o sea, cuando está, se produce entre seres humanos, ¿sí? Se transforma en acto. Y ahí hablamos de acto jurídico. Acto jurídico en cuanto total, ¿sí? El acto jurídico, que es aquel que produce esa modificación, extinción o el nacimiento de relaciones o situaciones jurídicas. Después acá aparece, ustedes habrán visto, hay una clasificación del acto, el acto voluntario o involuntario. Estos actos jurídicos, ¿sí? Si son voluntarios, es porque han sido realizados o ejecutados con discernimiento, con intención y libertad. Por eso hay ciertos actos jurídicos que ciertos sujetos no pueden realizarlo porque no tienen el discernimiento, porque no tienen la intención, porque no contienen la libertad. Más me daría foco en el discernimiento, y ahí cuando hablamos de las capacidades, que por ahí aparece también, ahora si han visto, dentro de los atributos de la personalidad, la capacidad del sujeto. Capacidad de hecho, dice, y de derecho, ya me estoy adelantando, pero cuando estoy incapaz de una incapacidad de hecho, es porque puede que no tenga aún el discernimiento, entonces no puedo realizar un acto jurídico. Eso que la capacidad me lo determina la ley, me va a decir si estoy en función de la edad, por ejemplo, menores de edad, hay muchos actos que no pueden celebrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento que se requiere al fin. Bueno, y el acto involuntario, lo contrario, cuando no tengo discernimiento, sin intención y sin libertad. Después, otra clasificación del mismo acto que ya dijimos, o es voluntario o involuntario, o puede ser el acto simple. El acto simple no tiene mayor explicación, ¿sí? Está definido ahí, en este artículo continúa el 258, que dice el acto simple o el simple acto lícito, porque los actos que uno realiza pueden ser lícitos o ilícitos, estamos hablando de los que son lícitos, es la acción voluntaria que no esté prohibida por la ley, de la cual va a resultar, o sea, de esa acción, alguna adquisición, o sea, nacimiento, modificación o extensión de relaciones jurídicas que se vayan a producir. Y los actos ilícitos pueden sucederse tanto en la esfera civil como en la esfera penal. Pero no vamos a hablar de los actos ilícitos, simplemente los citamos, ¿sí? Que el acto lícito o ilícito. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a celebrar en nuestra profesión? ¿Actos lícitos o actos ilícitos? Lícito. Lícitos. Con toda seguridad me tienen que decir actos lícitos, porque si vamos a hacer actos y ya estamos pensando en ir por el camino de la ilicitud, vamos mal, ¿sí?
Se supone que entiendo, de lo que creo, que uno va por el camino del bien, de la norma, de la conducta, de la moral, de todo lo que hemos hablado, ¿no? De la ética. Cuando desvío el camino, ya estoy tomando el camino de lo ilícito, ¿sí? Bien. Y después esto simplemente para citar dice vicios, fíjense acá abajo a la izquierda, vicios de la voluntad, es decir, cuando la voluntad, porque acá cuando habla del acto, más arriba vuelvo al acto voluntario, ¿sí? Y en este acto que tiene que ser voluntario, tiene que estar puesta mi voluntad, es decir, cuando esa voluntad está viciada, bueno, al acto puede ser acto nulo, muchas cosas pueden suceder con ese acto, para ver si subsiste o no ese acto jurídico. Pero los vicios de la voluntad, ¿por qué puede resultar viciada la voluntad? Puede ser por el que se presenta lo que se conoce como el error, el dolo o la violencia. Es decir, si hablamos del error, suscribí un acto jurídico, un determinado acto jurídico, pensando que estaba suscribiendo otra cosa, o sea, estaba equivocada. Entonces ahí hay un error. El vicio de la voluntad puede estar viciado porque está presente el dolo. ¿Qué les dije la vez pasada que era el dolo? Eso se lo dije en la clase. ¿Qué significa tener dolo o actuar con dolo? ¿No se acuerdan? Con engaño, mala fe. Manipulación, dice. ¿Cómo? Engaño y manipulación para inducir a alguien a firmar un acto jurídico. Exactamente, hay una intención de el engaño, de hacer algo obviamente que no es correcto. Básicamente todo se basa en la intención, ¿sí? Y cuando la voluntad está viciada, por la violencia, es cuando con violencia estoy obligando a alguien a hacer algo, ¿sí? Entonces la voluntad está viciada. Pero no vamos a entrar en eso, simplemente para que lo sepan. Bien, y acá hay una definición ya grande, vieron que dice acto jurídico, definición que da el Código Civil. ¿Qué es el acto? Acto voluntario lícito. Eso es un acto jurídico. El acto jurídico dice es el acto voluntario lícito. No dice es el acto voluntario que puede ser lícito o ilícito. Dice lícito. ¿Sí? O sea, para que el acto jurídico sea tal, tiene que ser lícito. Que va a tener un fin inmediato que puede ser o la adquisición, o la modificación, o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces qué es el acto jurídico? Cada vez que ustedes van a celebrar un contrato con el cliente, están celebrando ¿qué cosa? Un acto jurídico. Un acto voluntario lícito que les va a estar dando nacimiento, en ese caso, cuando estoy por primera vez por contratar con X persona, van a hacer una relación jurídica entre el comitente y mi persona. Bien, esto lo voy a pasar, esto es lo que me imagino han estado viendo, cuál es el objeto del acto jurídico, ¿sí? El objeto del acto jurídico dice que no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley. O sea, no puedo. Si me dice que tienes un acto lícito, la licitud también está enmarcada dentro de lo que no esté prohibido por la ley. ¿Sí? Que no se controle la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o que el acto en sí que estamos celebrando no sea tampoco lesivo, dice, de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser, dice, un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Entonces, el acto jurídico que cuando uno celebra, hay un objeto. ¿Cuál es el objeto de ese acto? Acá este artículo te dice qué es lo que no puede ser. ¿Se entiende? Ejemplo de un hecho imposible. Contratamos con la persona que nos dice, mira, arquitecto, necesito que, que haga una casa pequeña, 70 metros cuadrados. La necesito lo más pronto posible porque ya no puedo estar viviendo en la casa de mis padres, necesito mudarme con mi esposa y el niño. Y usted le dice, sí, perfecto. En 45 días tiene la casa.
Imaginemos que es un sistema tradicional de mampostería, de cómo levantamos la casa. 45 días no se la termino. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy celebrando un acto jurídico donde el hecho me resulta imposible. No se lo voy a poder hacer. Ya le estoy mintiendo desde el vamos. Cuando fije ese plazo ahí en el contrato. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia cuando un hecho, el hecho que estoy contratando no sea imposible. ¿Sí? Bueno, esto es la clasificación. Este cuadrito es, ¿vieron cuando yo es un cuadro sinóptico, ¿sí? De lo que hemos desarrollado, que está desarrollado anteriormente. Bien, esto es persona humana y persona jurídica. Esto básicamente les hago la distinción. ¿Por qué? Porque personas humanas somos nosotros, o sea, yo y todos ustedes, ¿qué somos? Dentro de esta clasificación estamos hablando. Uno va a decir, profesora, qué obviedad, somos humanos, sí. Dentro de la clasificación jurídica. ¿Nosotros qué somos? Para la ley, somos personas humanas, porque tenemos rasgos de humanidad y te da toda la descripción, el artículo del 142, que te habla de la persona humana. Dice artículos 19, esto que dice ahí, y cons, son los concordantes o los consecutivos, ¿sí? Del Código Civil. Le dice que somos nosotros persona humana. ¿Qué es una persona? Es un ente. Eso van a escuchar mucho esa palabra, ¿no? No es una mala palabra, el ente. No sé, uno usa ese término a veces para referirse despectivamente a alguien, pero en el derecho no está considerado así. El ente está considerado como, no sé si tengo por un sinónimo, como un ser, por decirle, un ser susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ente susceptible, dice la ley. Esa es la persona. Nosotros entonces, personas humanas. ¿Y la persona jurídica? ¿Quiénes piensan que es la persona jurídica? Dice ahí el artículo, ¿no? Miren, el 141. Son las personas que son todos esos entes a los cuales el ordenamiento jurídico les va a conferir, dice, la aptitud para adquirir derechos, contraer obligaciones, bla, bla, bla. Entonces, ¿quiénes son esos entes? Pues si son personas jurídicas, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere tal cosa. Entonces, ¿quiénes son? Puede ser que sean una empresa, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser una empresa, muy bien. Usted, ¿cómo se llama usted? Luana. ¿Luana? Sí, Luana. Bueno, Luana me dice, bueno, yo voy a poner mi empresa constructora, Luana Construcciones se va a llamar. Esa es la empresa de Luana. Entonces, Luana pone su empresa constructora bajo la figura de una sociedad, ¿sí? Me acuerdo que algo le había dicho que puede ser en este caso una sociedad unipersonal. Entonces, esa sociedad que va a constituir Luana Construcciones va a entrar en esta clasificación de la persona, de persona jurídica, ¿sí? Va a ser una persona jurídica. Y esa persona jurídica es entonces ese ente al cual que el ordenamiento jurídico le confirió la aptitud para adquirir derechos, contraer obligaciones. Entonces Luana va a poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Luana Construcciones estoy hablando, como persona jurídica. Porque Luana, ¿cómo es su apellido, Luana? Tapia. Porque Luana Tapia es persona humana. Y Luana Construcciones es persona jurídica. ¿Se entiende? De 10. Bien. Profe, una consulta, ¿y los gobiernos también serían como personas jurídicas o ya es como un rango más alto? Eso lo tiene justo ahí en la plaquita que seguimos viendo. Porque las personas jurídicas, muy buena la pregunta, se dividen, si hay una clasificación, personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Luana Construcciones sería en esta clasificación que les estoy diciendo una persona jurídica privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería el inciso A que ustedes están leyendo, una sociedad, ¿sí? Y a lo que usted me está preguntando, el Estado, los gobiernos, el Estado, fíjense, dice, el Estado nacional, el Estado provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, entidades autárquicas, todos estos entran dentro de personas jurídicas públicas. O sea, nuestro Estado nacional es persona jurídica, sí, persona jurídica pública.
Los estados extranjeros también son personas jurídicas públicas. Y la Iglesia Católica es persona jurídica pública. Y las privadas es lo que esto está definido en esos artículos, 146 y 48 respectivamente, y te dice las sociedades, que ahí está el ejemplo de Luanas Construcciones, después las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones. No vamos a entrar a ver diferencias en qué se distingue una fundación de una asociación simple o de una simple asociación, ¿sí? Pero existen este tipo que alguna vez ustedes lo han escuchado. Fundación Amigos del Árbol, ¿sí o no? Fundación Amigos de Luchas contra el Cáncer. Bueno, están las fundaciones, están las asociaciones civiles, las mutuales, las cooperativas. El consorcio, cuando dice consorcio de propiedad horizontal, ¿sí? Estamos hablando de los consorcios, de los PH, que para funcionar como tal el consorcio tiene que tener lo que se llama, ustedes escuchan la palabra personería jurídica, hace referencia a eso, a que tiene que estar conformado como una persona jurídica, por eso se dice personería jurídica, y en la clasificación entra dentro de las privadas, ¿sí? Bien. Bueno, y acá los atributos de la persona. ¿Qué son los atributos? ¿Qué son los atributos? Esperen que alguien hace rato que escucho que quiere entrar. Así que salimos de acá para darle acceso a Susi Romero. Entra Susi y nosotros volvemos acá. Y estoy esperando. Atributos. ¿Qué es el atributo? Profe, ¿sería como características o propiedades de algo? Muy bien. Si yo a ¿usted quién es, Luana? Ya no, me pierdo los nombres. Lourdes. Lourdes. Recuerden cuando me hablan ustedes me dicen, ¿Lourdes cuánto? Lourdes Baigorria. Muy bien. Profe, le habla Lourdes Baigorria, así. Yo voy tomando nota y sé con quién estoy hablando. Según lo que dice Lourdes, muy bien, Lourdes, son las características. Si yo le digo, Lourdes, ¿usted qué atributos tiene? Y usted, Lourdes, me puede decir, bueno, soy buena para relacionarme con los niños, tengo buena afinidad con esos niños, tengo el atributo de soy buena para la cocina. La verdad que lo que cocino me sale bien. Yo le puedo preguntar a Luana y Luana, ¿no tiene el atributo de la cocina? No tengo idea, no sé hacer nada. O sea, ella no tiene ese atributo que Lourdes sí lo tiene. O sea, las características en cuanto a la personalidad estamos hablando, ¿no? Porque si yo le digo qué atributos tiene, usted lo del atributo físico de la persona, de cómo es la apariencia, hablo de los atributos de la personalidad. Y acá traspolado al jurídico, a lo que hace referencia a atributos de la persona humana, me da una serie de características de cosas que... ¿Qué es lo que más me interesa de esto de los atributos? Que esto que ustedes ven acá, toda persona lo tiene. El nombre, ¿sí? Todos tenemos un nombre, un domicilio, una nacionalidad, capacidad. Ahí yo hace rato les hablaba, yo les dije capacidad de hecho y de derecho, o lo que dice acá de hecho y de ejercicio es lo mismo. Un estado de familia y un patrimonio. ¿Sí? Bueno, creo que no hay más, no creo que haya dudas sobre nombre, domicilio, nacionalidad. Capacidad no, eso no se los dije. Es esa aptitud que cada persona tiene para ser titular, o sea, para que yo sea por eso dice soy el titular de que tengo el derecho, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ser titular de deberes y derechos jurídicos. Esa capacidad podrá ser capacidad de derecho o capacidad de hecho, ¿sí? Y ahí yo les nombré hace rato un poco la incapacidad, les dije, puedo estar incapacitado, ¿sí? Cuando soy incapaz, en el caso, cuando no tengo capacidad de derecho, esto dice ciertos casos que la ley me establece, y cuando es incapaz de hecho,
O sea, que no puede realizar ciertos actos jurídicos, ¿quién? La persona por nacer. ¿Por qué? Porque aún no nació. La persona que no tiene cierta edad, yo el nombre le da un grado de madurez suficiente. La persona que es declarada incapaz por una sentencia judicial son incapaces de ejercicio, o sea, de hacerlo. Para poder ejercer ciertos actos jurídicos, lo tienen que hacer a través de ¿quién? Todos estos sujetos que nombré, a través de un representante. ¿Sí? Que será el tutor en el caso de los menores de edad, o el curador en el caso de los mayores de edad. En el caso de una persona mayor de edad declarada incapaz, no se dice que tiene un tutor, sino tiene un curador. ¿Sí? Bien. Y el estado de familia, la posición que cada uno ocupa en la familia, y el patrimonio dice el conjunto de bienes que posee una persona. Vamos a ver un poco el patrimonio, que eso nos interesa. Atributos esto es de la persona humana, ¿sí? Los atributos. Y de la persona jurídica, fíjense, también tienen que tener un nombre, la persona jurídica, un domicilio, un objeto. ¿Objeto qué? Tener un objeto se refiere a cuál fue el objeto del cual se constituye esa persona jurídica como tal, ¿sí? ¿Por qué dice duración? Porque la persona jurídica, cuando a veces uno constituye, por ejemplo, una sociedad, se constituyen por un determinado tiempo. Por eso habla de la duración. Y patrimonio, que es lo que acabamos de decir, que es el conjunto de bienes que posee una persona. En este caso será el conjunto de bienes que posee ¿quién? La persona jurídica. ¿Sí? Y en esta última plaquita que solamente dice patrimonio y libertad, me detengo para comentarles lo importante o lo importantísimo que es en nuestro quehacer profesional el patrimonio y la libertad. Porque, antes que yo les diga, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué creen, que es lo que les estoy diciendo, por qué creen que esto es muy importante en nuestro quehacer profesional, el patrimonio y la libertad? ¿Qué opinión les merece? En cuanto al patrimonio, es importante resguardar nuestro patrimonio personal. Por eso muchas veces se constituyen unas personas jurídicas donde podemos separar lo que es el patrimonio personal de lo que es el patrimonio de la persona jurídica. Y la libertad, bueno, o sea, ¿sí? en base a nuestro accionar, conservar la libertad, o sea, tratar de no cometer errores que nos lleven a perder esa libertad, digamos. Excelente, muy bien. ¿Quién me hablaba? ¿Adrián? Sí. Muy bien, Adrián. En cuanto a la opinión y a lo que yo les estaba por comentar a todos. Ese patrimonio, ese conjunto de bienes, dijimos que es lo que tiene una persona, es lo que hay que resguardar, ¿sí? Porque creo que todos, ¿acaso no, de la vida diaria estoy hablando, antes de que entremos en esto, ¿acaso no todos cuidamos nuestro patrimonio? Cuando salimos de casa no procuramos echar llaves, y hoy por la inseguridad que hay vivimos con rejas por acá, cámaras de seguridad y todo. ¿Para qué? No solamente para que un fulano no entre a nuestra casa, un delincuente no entre a nuestra casa, sino para que no se roben nuestras cosas. Y esas cosas que están en mi casa, en la casa de cada uno de ustedes, hacen al patrimonio de cada uno de ustedes. ¿Sí? Patrimonio, sea que lo tenemos porque lo hemos heredado, sea porque lo heredamos de nuestros familiares, sea porque lo hemos conseguido con el fruto de nuestro trabajo, así sea porque me lo gané en un sorteo, es mi patrimonio y es mío. Y otro no tiene el derecho de venir y tomarlo y llevárselo. Entonces, ese resguardo del patrimonio que cada uno hace de sus cosas es lo que nosotros cuando empecemos a transitar la vida profesional vamos a también tener que resguardar. ¿Resguardar de quién? ¿De que venga el cliente y me robe? No, vamos a tener que resguardar de estas cuestiones cuando a veces suceden errores, situaciones donde se termina afectando mi patrimonio. Porque si alguien me denuncia porque, no sé, le hice mal tal o cual cosa de la obra, y me va a decir, usted me va a responder ¿con qué?
Uno busca corresponder con el patrimonio. Vas a decir, bueno, ¿con qué me va a pagar esta persona? ¿Le embargo el sueldo? ¿Le embargo el auto? ¿Le embargo la casa? Patrimonio. Algo que tenemos que resguardar porque hace, y fíjense, es atributo de nuestra personalidad. Es algo muy intrínseco y muy de cada uno en cuanto a persona humana, y es parte de esa persona jurídica cuando formamos, por ejemplo, la sociedad de Luana Construcciones. Entonces, Luana, cuando haga esa sociedad unipersonal, va a separar y va a dejar a resguardo ese patrimonio personal y va a dejar o va a determinar cuáles son los bienes que van a integrar el patrimonio de la sociedad Luana Construcciones. Para cuyo caso, cuando por X motivo deba responder, va a responder con el patrimonio que pertenece a la sociedad Luana Construcciones y no con el patrimonio personal que ella tiene. ¿Sí? Profe, Y la libertad, sí, diga. disculpe la consulta. O sea, ese Pregunte. patrimonio con el que se responde... Espere, pregunte de nuevo porque no la escuché cómo arrancó. No, sí, lo que consultaba era de que si con ese patrimonio con el que se responde ante alguna circunstancia en específico, se podría denominar como una especie de garantía ante tener algún tipo de conflicto de por medio con el comitente. Bueno, es que exactamente termina siendo para usted esa garantía de resguardo de hasta acá llega el patrimonio con el cual van a poder, si me tienen que ejecutar algo, ¿sí? De todas maneras, cuando uno constituye sociedades, las sociedades tienen que tener también bienes, ¿sí? Hay que constituir un determinado patrimonio. Por eso hablamos de separar los bienes personales de lo que van a entrar a la sociedad. ¿Se entiende? No sé si era Luana la que me preguntaba, pero sí, termina siendo lo que usted me dice, es tener una garantía, un resguardo que no sea todo mi patrimonio, todos los bienes que yo tenga, ¿sí? Sino determinados bienes que están y que figuran cuando uno escribe en la sociedad, ¿sí? Yo puedo tener, no sé, 3 casas, pero una de esas 3, una propiedad, es la que forma parte de la sociedad y está el patrimonio, esa vivienda está dentro de lo que es la sociedad Luana Construcciones. Las otras 2, bueno, otra es mi casa familiar, la otra es la casa de veraneo, entonces si yo tengo un problema económico con algún cliente y después terminamos en juicio y después me quiere embargar, el embargo va a proceder sobre los bienes de Luana Construcciones, no sobre mi vivienda familiar ni sobre la casa de veraneo que tengo. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien. Y la libertad, por cierto, siempre primero pensando en la libertad de cada uno de ejercicio profesional. Libertad en elegir de todas las ramas, de todos los caminos que la arquitectura me da, en cuál quiero desempeñarme y me siento libre para hacerlo. Recuerden que no solamente ejercer la profesión de arquitecto, yo les hablo un poco de referencia, un poco los contratos y la obra, pero no, ese no es el único camino, ¿sí? Tenemos muchos caminos para desempeñarnos como arquitectos, sea que porque trabajo en una dependencia del Estado, en un área en la cual la arquitectura es necesario para ver ordenanzas, normativas, planificación, sea porque hago arquitectura desde la docencia, como es mi caso, ¿sí? Sea porque hago arquitectura y no desde la obra, desde hacer, por decirlo, no sé, casas, puedo hacer yo obras particulares y específicas. Yo puedo ser, no sé, especialista o especializarme en instalaciones. Yo te hago las instalaciones. No hago otras más obras. O sea, obras que hagan en conjunto. Me especialicé en hacer las instalaciones. Instalación de equipos de aire para que no queden los cables a la vista, para cómo va a funcionar esto. O sea, hay muchas ramas. Entonces, esa libertad primero tomada desde la libertad de cada uno va a tomar el camino que más le guste, mejor se sienta en su aptitud para desempeñarse, y en función de esa libertad y el camino que tomé, también las responsabilidades que vamos a tomar. Y después, visto por lo que decía acá el compañero, lo que era Adrián, cuidar esa libertad
de no hacer lo indebido, ¿sí? De no ir por el camino de lo ilícito, porque la libertad, ¿sí? Porque cuando uno tiene que responder ante ciertas cuestiones judiciales, tenemos dos caminos, ahí hablaba, lo civil, lo ilícito, ¿se acuerdan? El ilícito civil y el ilícito penal. Todo lo que son demandas civiles se responden con patrimonio, o sea, con bienes que son de apreciación pecuniaria, o sea, estamos hablando de dinero. Todo lo que son causas penales se responde con la libertad, ¿sí? Entonces no queremos perder en nuestro camino del ejercicio profesional ninguna de las dos cosas, ni el patrimonio ni la libertad. Eso es lo que hay que procurar cuidar y desde ahí vamos a partir, desde la rectitud, la ética y el vivir bajo las normas que me manda la sociedad en la que me desempeño día a día, en adelante, como un ciudadano de bien. ¿Se entendió? Ese es el punto de partida. Bien. Acá tenemos el rol social del arquitecto. Ahí ya hemos hablado toda la primera parte. Yo dije rápido, bueno, creo que fui rápido. Esta fue la primera parte de esa introducción al derecho, de esa introducción a la relación de esa arquitectura y el derecho, ¿verdad? Que en ese pantallazo a ustedes les tiene que quedar claro todo este camino, este hilo que hicimos, ¿sí? Entonces ya cuando entendemos esto, voy y vengo, miren, porque digo patrimonio y libertad, ya empezamos a transitar el camino del ejercicio profesional y ya empezamos a ver por ahí, a vislumbrar cómo va a ser ese camino que vamos a elegir, ¿sí? En esa libertad que tengo, ¿para dónde va a ir ese rol social mío? ¿Por qué dice rol social? Porque somos actores sociales. Ya dije, y si yo le pregunto, ¿por qué usted es un actor social? Porque vivo en sociedad, profesora. Porque soy parte de una sociedad. Ustedes son parte, porque viven, son parte de la sociedad catamarqueña. Yo soy parte de la sociedad tucumana. Interactúo con la sociedad catamarqueña, por supuesto, cuando estoy ahí. Y somos parte, ustedes y yo, de la sociedad argentina, porque vivimos en el país de la República Argentina, bajo las normas sociales de la República Argentina, bajo ese código civil y comercial que nos manda y bajo la Constitución Nacional que nos rige a todos por igual. ¿Se entiende? Por eso somos actores sociales, por eso tenemos un rol social, en este caso como arquitectos. Bien, si vamos a hablar del rol social del arquitecto, primero tengo que entender un poco qué es la construcción, qué es la obra. A veces son palabras que uno las usa tan a diario, pero no sabe bien, o no es que no sabe bien, no se pregunta, ¿qué es en realidad la construcción? ¿Qué es la obra o qué es una obra? ¿Sí? Bueno, acá veamos lo que dice. La construcción dice que es una actividad, una rama de la actividad productiva de nuestro país, de muchos países, por supuesto, donde el fin es materializar, dice qué cosa, proyectos arquitectónicos. Y también proyectos de ingeniería, porque acá esta definición habla de construcción en general. Creo que ahí no me escuché. Proyectos de arquitectónicos, dijimos, y de ingeniería que resultan aptos para las distintas tareas necesarias del desarrollo social de la sociedad. ¿Sí? Esa es la construcción. Construcción, entonces, una rama de la actividad productiva que va a llevar adelante proyectos arquitectónicos o ingenieriles. Una obra es cualquier objeto que transformado o producido por alguien. Que en nuestro caso sería un edificio en construcción. Podemos tomar a una obra como ese objeto transformado o producido con alguien como el edificio en construcción. Fíjense lo que dice acá más abajo. Todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles propios o de terceros, sean públicos o privados, comprendiendo las excavaciones, las demoliciones, las construcciones, las remodelaciones, las mejoras, una refuncionalización, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipo y toda otra tarea que derive de aquello o que se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras, se entiende por obra, ¿sí? Esa definición está extraída del artículo 2 del decreto 911/96. Ahí me hice una pausa porque me quedé pensando, cuando vimos allá el mapa de la Argentina y de los decretos de Catamarca, les iba a preguntar si habían visto eso. Se salvan, o si alguien lo vio, me cuenta.
Es que todavía no lo pasé. Hay otro mapa de la Argentina. Entonces ya les voy a preguntar. Este que anda por acá. En la 25. Bien. Entonces, construcción, volvemos al repetir concepto. Dijimos, es una de las ramas de la actividad productiva del país, ¿verdad? Cuyo fin es materializar proyectos arquitectónicos o ingenieriles, ¿sí? Para el desarrollo de las distintas áreas de hacer al desarrollo de la sociedad. Bien, entonces la obra en sí la podemos clasificar en obras públicas y privadas. Ya vamos a ver más adelante qué es la obra pública, qué es la obra privada. Pero de base ya sabemos entonces que las obras pueden ser obras públicas u obras privadas. Creo que necesito un poco de agua, tengo que ir a buscar. A ver. Bueno, y acá, ¿quiénes son los que intervienen en la construcción? Acá entramos a ver un poco los actores de la construcción, ¿sí? ¿Quiénes son los que actúan acá? Profesional, comitente y constructor. Ahí estamos viendo estos tres sujetos, ¿sí? Profesional dice que ejerce un empleo u oficio público con derecho a una retribución, aquel que enseña o ejerce una ciencia o un arte. Ese es el profesional, ¿sí? Fíjense que dice el profesional, no dice el arquitecto, acá dice el profesional. Ejerce un empleo u oficio, está dada la definición de profesional. ¿Quién es el profesional? El que ejerce el empleo u oficio con derecho a una retribución, o bien el que ejerce o enseña una ciencia o un arte. Fíjense que dice ¿quién? El comitente, otro sujeto que me nombra. El comitente es el que encarga al profesional una determinada tarea, en este caso el proyecto o una dirección de obra, ¿sí? Y dice persona física o jurídica. Eso que puede ser, está constituido como persona física o persona jurídica. El profesional también podrá ser o una persona física o una persona jurídica. Y el constructor, que está en la figura del contratista o bien de empresa constructora, fíjense lo que dice acá. Acá nombra un poquito lo que es la sociedad o la empresa unipersonal o pluripersonal. Uno solo, pluri, muchos, ¿sí? Es decir, el constructor es la figura de quien va a materializar la obra, quien la va a llevar a cabo, ¿sí? Con personal idóneo para concretarla, bajo la dirección en este triángulo del profesional, es quien dice, invierte un capital y obviamente obtiene una ganancia de la obra que construye. Persona real, dice jurídica, de carácter comercial, que puede ejecutar uno o más rubros de la obra. Es decir, un contratista me puede hacer la obra completa al 100% o me puede hacer un rubro, una parte de la obra. O sea, yo puedo contratar a alguien para que me ponga el piso, nada más. Y viene el constructor y me pone el piso, ¿sí? Entonces está ejecutando solamente un rubro de la obra. Y acá, buena aclaración que dice al final que en la obra puede existir un único contratista o varios contratistas por separado. O sea, puede venir el que me va a poner el piso y después puedo contratar a otro que es el que me va a hacer la instalación de los aires acondicionados. Entonces ahí tengo dos contratistas, uno que solamente se encarga del piso, otro que se encarga de los aires acondicionados, ¿sí? Profesional, y acá ya vamos hablando, le vamos poniendo la figura, arquitecto. La palabra viene del latín, dice architectón, que significa jefe, obrero, aquel que ejerce la arquitectura, siendo nosotros la arquitectura, ¿qué cosa? El arte de proyectar y construir espacios habitables. Hay muchas definiciones de arquitectura, ojo, ¿no? Esta es una, hay muchas. Esta es una en la que decimos que es el arte de proyectar y construir espacios habitables. Cuando hablamos de definición de arquitectura, ustedes pueden darme esta o la que ustedes consideren que se adapta al concepto, ¿sí? Bien. Bueno, acá habla un poco de la naturaleza jurídica del profesional arquitecto. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, en el derecho hacemos referencia a cuál es el origen o de dónde deviene, ¿sí? En este caso, el ejercicio profesional, la profesión del arquitecto.
¿sí? Y acá está subrayado, fíjense que dice realizador de obra intelectual, porque más adelante vamos a hablar y vamos a distinguir los contratos de obra intelectual y los contratos de obra material. Y acá sí hay una seguidilla en cuanto a los artículos en el Código Civil que hacen distinción y hacen referencia bien a uno u a otros, así también como a los servicios, o sea, un contrato de servicios. Este artículo en particular dice el 1251 que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se va a obligar con otra, o sea, a favor de la otra, que va a ser, dice, llamada comitente, a realizar una obra material, intelectual, le falta la coma, obra material, intelectual, o a proveer un servicio mediante una retribución. O sea, acá este artículo me está hablando de que el contrato, que puede ser de obra o de servicio, me puede llevar a realizar una obra material, una obra intelectual o proveer un servicio. Alguna de estas tres cosas. ¿Qué es proveer un servicio? Y por ejemplo, si me contratan para que haga una pericia, no estoy haciendo un contrato de obra ni material ni intelectual, ¿sí? Entonces estoy proveyendo de un servicio, en este caso, que es de hacer un informe pericial, una pericia. Entonces entro bajo, de estas tres acciones, entro bajo la que se refiere a la proveeduría de un servicio. Fíjense que acá, este otro artículo que continúa, el 1252, dice que se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible y susceptible de entrega. Entonces, cuando estamos celebrando un contrato de obra material, sí o sí, lo que yo entregue como obra, estoy diciendo que es una obligación de resultado, por eso dice, promete un resultado eficaz. Reproducible quiere decir que se haga y que sea susceptible de entrega. ¿Sí? Y fíjense que está con mayúscula, dice, se asume una obligación de resultado, lo que le acabo de decir. Resultado. Eso lo conversamos en la clase, ahora que estoy recordando. ¿Sí? Contratamos por la casa, se entrega la casa. ¿Sí? No le entrego una habitación y un baño. Era la casa completa. Acceso, living, cocina, comedor, dormitorio. O sea, el resultado de lo que se ha contratado. Fíjense que dice, la obra tiene que mantenerse de pie y ser apta para su destino. No le voy a mostrar hasta la casa y a los días, la casa como la casa de los tres chanchitos, ¿se acuerdan? Que venía el loro, soplaba o la que era de paja y se caía. Soplaba la que era de los fosforitos y se caía. Y la única que no se cayó cuando el lobo venía a soplar era la de material, ¿se acuerdan? Entonces sí, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Capaz que yo le hablo de algo, ¿de qué me habla la profesora? Sí, pero... De los chanchitos. Yo porque me imagino el dibujito de la casa, cuando dice acá que la obra se debe mantener en pie, quiere decir que lo que yo entrego tiene que perdurar. Mira, te diría que en 3, pero la profe como que está por eso le hace la analogía de que no va a durar, no sé, va a aparecer la casa divina y bonita, como la de la paja, y la que después los chanchitos se muda al fosforito, y después cuando viene el lobo, la sopa y se permanece, viene un vientito y chau casita. No. No sé, A eso se intentar, refiere con esta obligación de resultado y que se mantenga es medio jodida en ese sentido. Tiempo a largo plazo, ¿sí? Bueno, y después acá este artículo habla de la profesión liberal, dice que la profesión liberal significa que está sujeta a la regulación de hacer. Es decir, cuando uno ejerce la profesión libremente en el sentido de no trabajo bajo relación de dependencia, ¿sí? Y está regido en ese caso, dice, por las reglas de la obligación del hacer. Obligaciones, pero no vamos a entrar todavía en obligaciones de hacer. Cuando voy a ejercer como profesional, por eso dice acá, tomamos siempre el anterior que habla de la profesión liberal. Dice, bueno, yo voy a tener que ejercer profesión libre o no libre en realidad. Si voy a trabajar también bajo otras dependencias, necesito estar, ya dijimos en la pasada, matricular. ¿Cuáles son esas normas que regulan el ejercicio? Este decreto es lo que les iba a preguntar. ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien sabe de qué se trata?
¿Lo buscaron o no lo buscan? El decreto se refiere a la forma en cómo el Colegio de Arquitectos matricula a su asociado. ¿Qué más? Y bueno, cuáles son o sea, cómo debe ser el comportamiento, o cómo deben ser el accionar de los arquitectos dentro de o de los colegiados, digamos, Muy bien, eso es profesión. sí, muy bien. Ese es un decreto reglamentario, o sea que reglamenta a la ley, que ahí yo la corregí, creo que no está, Sí, la corregí yo en lo que ustedes están viendo, no en la que está subida, porque dice la ley 3.946 y la 3.945. Ese decreto reglamenta a esa ley, que como bien dice Adrián, hace referencia, tiene 2 capítulos, es corta el reglamento, donde uno hace al gobierno de la matrícula, es decir, cómo se rige la matrícula del colegio, y el otro capítulo hace referencia a las sanciones, ¿sí? Son en total 14 artículos en ese decreto reglamentario. Por favor, véanlo porque ese es particular de Catamarca y es decreto reglamentario de la Unión de Arquitectos de Catamarca, ¿sí? Sí, la ley se refiere a la creación del Colegio de Arquitectos. Exactamente, es cuando se crea el colegio, ¿sí? Acá lo tengo porque yo no me lo sé tampoco en memoria. El artículo 1 dice, la Unión de Arquitectos de Catamarca otorgará al arquitecto que lo solicite, en la forma y con los requisitos establecidos, la correspondiente matrícula para ejercer en forma legítima la arquitectura en el ámbito de la provincia. Ese es el artículo 1. Después el artículo 2 habla de qué es lo que debe presentar el inscrito en la matrícula para obtenerla y demás. Así que después lo buscan y si no, ya se lo subo yo. De todas maneras se lo voy a poner para que lo tengan a mano. Voy a anotar eso. Porque ese no está. Creo que no está. Esperen que anote. ¿Qué es lo que voy a subir? Después me pasas la clase y la veo yo por mail si querés para que no sea tanto lío. Pero bueno, muchas gracias por la ayuda. Y ven a los puntos que se refieren y a lo que hace hincapié, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que habla de las normas que hacen al ejercicio, se lo van a ver ahí de la ley, porque si no ya me pasa tiempo y quiero terminar con... estas son las actividades reservadas al título de arquitecto, es decir, lo que con mi título yo puedo hacer, el alcance profesional, la incumbencia profesional, ¿sí? Y por último teníamos este tema de la ética profesional. ¿Han visto algo de ética? Hablo del Power, ¿no? De que estaba subido en el aula. ¿Llegaron a ver algo? ¿Nada? Nadie me dice nada. Ya sé, no vieron nada, pero no se preocupen, vamos a ver algo. Una sugerencia que yo les dije, procuren ver, yo les voy a ir habilitando la clase siempre antes de que lo conversemos acá cuando están conmigo, para que ustedes puedan preguntarme o puedan contarme lo que van viendo, ¿sí? Recuerden que todo hace a la nota final de la cursada, ¿sí? Lo que ustedes participan en clase, el parcial, después que rinden los trabajos prácticos que presentan, ¿sí? La nota es un promedio de ambas, de todas estas cosas que les estoy nombrando. Y aparte, fundamental, más allá de la nota, que no es menos importante, pero también sí que me interesa a mí el hecho de que lo que ustedes participan y lo que me preguntan, les surgen de ahí las dudas, ¿sí? Quiero que a ustedes les puede quedar claro o no. Entonces eso les sirve a ustedes para poder preguntarme.
Bien, fíjense en esta introducción dice, parte de la filosofía que estudia la moral y las obligaciones del ser humano. ¿Qué cosa? La ética, no estoy hablando que la ética parte, no es que es parte de la filosofía, sino que la ética parte de la filosofía que que estudia la moral y las obligaciones del ser humano, los valores, trata sobre el bien y el mal en la conducta humana, es decir, lo que está bien y lo que está mal, lo que está correcto y lo que está desacertado, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces, ahí es donde aparece esa ética, el concepto de ética como un conjunto de normas que regulan ese comportamiento humano desde el punto de vista del bien, de lo que está bien, de lo que es correcto. ¿Sí? Puede decirse el bien o lo que está bien, lo que es bueno, es aquello que procura qué cosa, el equilibrio, la paz, la felicidad, facilita la vida en el orden espiritual, en el orden psicológico, en el orden físico. Y por exclusión quiere decir todo lo contrario, el mal o lo malo va a ser aquello que cosa, que produce o que conduce a la desarmonía, al sufrimiento, a lo incorrecto. Dice acá incluso la enfermedad y hasta la muerte. ¿Por qué? Porque cuando uno va por el camino del mal, también termina, puede producir, bueno, dice enfermedad hasta la muerte. ¿Qué ejemplo se le ocurre, profe? Imaginemos las personas que lamentablemente están en el mundo en el mundo, diríamos, entre comillas, en esa situación de la drogadicción. Los termina llevando a la enfermedad. La droga enferma. Y en muchísimos casos hasta la muerte, ¿sí? Entonces a eso hablo, cuando estoy en esa situación de hacer lo que está mal, lo que no es correcto. ¿Por qué puedo enfermar? Porque puedo morir. Por ejemplo, este caso de la droga que les puse. Pero también puede haber otras situaciones. Bien, dijimos recién ese concepto de ética, que era el conjunto de normas que regulaba, fíjese acá, el comportamiento desde el punto de vista del bien. Y hemos distinguido que entendíamos por el bien y que entendíamos por el mal, o sea, lo bueno o lo malo. Esta es una definición un poco más ajustada a lo que dice el Código de Ética de ética profesional, ¿sí? Código de ética que es para agrimensura, arquitectura e ingeniería. Conjunto de los mejores criterios, dice que es la ética, de los mejores criterios y conceptos que debe guiar la conducta de un sujeto, en este caso nuestra, de los arquitectos, por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a la profesión que se ejerce. Es decir, dicho en otras palabras, debo actuar de tal manera correcta de enaltecer la profesión que ejerzo. Por eso dice los más elevados fines que puedan atribuirse. ¿Sí? Con el mejor criterio y concepto que guíe mi conducta. Debo elegir seguir los mejores criterios y conceptos para enaltecer esta profesión de arquitecto. Principales deberes éticos. 2 y en negrita les puse. Respetar y velar. ¿Respetar qué cosa? Y todas las disposiciones legales que inciden en mis actos profesionales. ¿Y velar por qué? Por el prestigio de la profesión. Porque cuando vamos haciendo cosas incorrectas, malas, contrarias a la ética, y somos 1, 2, 3, 4, ya somos muchos los que incurrimos en esa falta, no es el arquitecto tal o cual, la arquitecta tal o cual. Eso pasa a ser parte del inconsciente colectivo, de decir, los arquitectos hacen tal cosa. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Ojo. Entonces, no debemos caer en eso de que digan los arquitectos hacen tal cosa mal. No, todo lo contrario. Trabajar siempre por enorgullecer esta profesión, cada uno elegido, ¿sí? Y por la cual quiere trabajar. Pero esto, ojo, es válido para todas las profesiones, tanto para el que ejerce la arquitectura, como para el que ejerce la medicina, como para el que ejerce la medicina, la ingeniería, como para el que ejerce, no sé,
a la docencia, en cuanto al maestro de escuela, me refiero, cualquier profesión tiene que estar siempre, se deben regir por los códigos, por el código de ética. Hacer siempre lo correcto, ir por el camino de lo bueno, del bien, de lo que está bien. Este código de ética, como todo, te enumera cuáles son los deberes, o sea, las obligaciones que debe tener el profesional, eso lo van a ver ustedes, y sobre cada uno de los puntos, ¿sí? Con otros profesionales, con los clientes, etc. Recuerden que este código de ética está hecho para agrimensores, ingenieros y arquitectos. Se hace referencia, en este caso, a las 3 profesiones. ¿Dónde se va a radicar una causa de ética? En el consejo profesional. En este caso, hacemos referencia al colegio de arquitectos en el que cada uno actúe, ¿sí? En el que está matriculado. Ahí se presentan la denuncia sobre las conductas contrarias a la ética que el profesional pueda incurrir, ¿sí? Pero en causa de erradicación ya me pasé. 1, 2. Esto es lo que me interesa de esta diapo, la parte final, que ante una determinada, una falta al código de ética, no me salía la palabra, de comprobar, se dice de una falta, hay sanciones. Por cierto que las sanciones, esto no solamente establecidas acá en este código de ética, las sanciones también, en general, siempre deben ir acorde a la falta, ¿sí? La falta leve, la sanción es leve. La falta es grave, la sanción se torna más grave, ¿sí? Se torna mayor, de mayor envergadura, ¿sí? En este caso están enumeradas estas sanciones desde la más leve o menos gravosa, se dice, a la más grave. Una advertencia, primero sería una simple advertencia ante cierta conducta o situación, una amonestación, va increciendo, ¿verdad? Una censura pública, una multa, una suspensión en el ejercicio de la profesión que puede ir desde un mes, que me suspendan el ejercicio de la matrícula desde un mes, o me suspendan hasta 2 años, o hasta la cancelación total de la matrícula. Ya no estoy suspendida por 3 años, ya me quitaron la matrícula, ¿sí? Y si me quitan la matrícula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me quitan la matrícula? No se puede ejercer profesionalmente. Muy bien, no puedo trabajar. ¿Cómo voy a trabajar sin matrícula cuando al principio de la clase dijimos que cuando estábamos hablando de los requisitos, el decreto para poder ejercer la profesión, en este caso el arquitecto, tengo que estar matriculado. Y si no tengo matrícula, no puedo trabajar, ¿sí? Por eso es la sanción más gravosa, la cancelación total de la matrícula. Entonces eso, presten atención ahí en las sanciones. Después acá, no, acá nada que me... Creo que ahí terminamos. Sí, ahí terminamos. Bien, salgo de acá, me voy con ustedes de nuevo. Bien. Bueno, entonces ahora sí ya hemos completado toda esta primera parte, ¿sí? Desde la introducción, desde la relación arquitectura y el derecho, hemos visto toda la primera parte de normas, hechos, actos jurídicos, atributos de la personalidad, hemos hablado del patrimonio, hemos hablado de la libertad, hemos hablado después de ese rol social del arquitecto, quienes aparecen ahí como estas figuras que intervienen en este accionar, concepto de la arquitectura, concepto de obra, concepto de construcción. Y después hemos terminado en la ética, hablando de qué es la ética, cuáles son los deberes de la ética,
los dos deberes fundamentales, que eso se los tiene que grabar, respetar y velar, respetar qué cosa, las normas y velar por el prestigio, el ejercicio profesional. Y después un poco ya cuando hablamos de cuando hay que hacer unas denuncias por incumplimiento al código de ética, a dónde se realizan, cuáles son las sanciones, de qué tipo las sanciones, ¿sí? Hasta ahí estamos. Trabajo práctico es el rol social del arquitecto, ¿sí? Sobre lo que les expliqué al principio de la clase. ¿Hay alguna pregunta del trabajo práctico? Yo tengo una. Con respecto al tamaño de la hoja, ¿eso no hay problema? ¿Es libre? ¿O hay un formato? En formato A4. Bien, Va bien. en PDF, va en formato A4, muy bien la pregunta, Luana. Era que les iba a mostrar, si tenía, me esperan un minuto, yo les busco. Ya voy a abrir acá porque se los tengo cargado en el mail. Un ejemplo, voy a tomar el primero que encuentre. Y ahí les muestro. Del trabajo práctico me refiero, ¿no? Eso está acá. Esta puede ser. Bueno, ahora me voy con ustedes de nuevo y les voy a compartir. Perdonen que esta vez hoy les he hablado bastante bajo y por ahí se me cortaba un poco la voz porque no estoy bien de la garganta y me cuesta bastante hablar. Cosa que es grave para mí porque yo no puedo no hablar. ¿Me dicen ustedes si están viendo pantalla? Sí, profe. Bien. Bueno, miren, esto es un trabajo. Está hecho, el formato puede ser vertical o horizontal, ¿sí? Esto está resuelto en una hoja. El rol del arquitecto en el desarrollo de la arquitectura y el ambiente. Fíjense cómo está diagramado. Yo les digo cuadro sinóptico. Me refiero a la libertad de que ustedes diagramen como les guste, donde tiene que tener un texto, por cierto, para ustedes hacer referencia a lo que habló el arquitecto Pesci, pero organizado de esta forma, con símbolos, con letras. Fíjense como que acá te está marcando, arranco por acá, leo la historia, termino en la arquitectura, el ambiente, dice acá, pone un título, abordar holísticamente el pensamiento arquitectónico. ¿Qué es lo que dice acá Pesci? Miren lo que dice en esta parte. Como futuros arquitectos es necesario que sepamos ver la arquitectura como proyectos de multiescala, porque los proyectos, si no a macroescala, son edificios pobres y aislados, si no lo veo en esa macroescala. Hay que buscar una metodología proyectual que involucre comprender el sitio, el clima, materiales, para tener así proyectos amigables y que el ambiente con el ambiente y con la identidad del lugar. Bueno, ven, y hace referencia a lo que trata. Acá abajo, si por favor no se olviden, abajo, arriba, donde les gusta, tiene que aparecer el grupo, los nombres del grupo, ¿sí?
¿Qué es lo que les falta acá? Por eso yo les pedía que me pongan una pequeña, breve reflexión de lo que ustedes opinan de ese rol del arquitecto, ¿sí? En función de la charla que van a escuchar. ¿Sí? Les muestro otro. A ver qué tengo. Bueno, que está muy interesante lo que escribe este alumno, pero justamente es lo que no quiero que haga. Así, texto de corrido, no, sino armado como por ejemplo el otro. ¿De quién más tengo? Acá hay otro, miren. Ah, no, pero este es un trabajo práctico. Este es un trabajo práctico de incumbencias. Este es un TP. No es de la charla de Miren este. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Sí? A ver si les puedo subir ahí. El rol de quién, del arquitecto, acá, según lo que va interpretando este grupo, me refiero, ¿no? De la charla, interpretar el territorio y la gente, el arquitecto, ambitecto, después se lo van a ver bien porque dice ambitecto, comprender el espacio y el lugar, dice acá ser culto y pedagogo, construir pensando en el medio. Hoy dice refundar los planes de la arquitectura como el arte de construir el hábitat, no solo en edificios, sino en conjunto en todas las escalas. Moral arquitectónica, dice acá, hacer ciudad en conjunto, rediseñar el currículum para hacer habitable el mundo. Bueno, acá fíjense, este trabajo tiene dos hojas. Que es como una síntesis, fíjense, en cuadros, en flechas, acá lo que señalan estos 3 puntos. Y después una síntesis del hacia dónde queremos ir, ¿sí? Según Rubén Pesci, de qué es lo que habla. Después acá yo le agregaría cortito, según el grupo, o sea, según ustedes, qué es lo que habla. Ah, fíjense, sí tiene, miren, reflexión, Brandan Juliana, ¿ven? Esto es lo que les pido. Tiene una reflexión, no solamente lo que habló en síntesis el arquitecto Pesci, sino cuál era su opinión, la reflexión de ella. Miren lo que dice acá la compañera. El arquitecto Pesci nos pone en cara el pensamiento profundo de lo que realmente es ser arquitecto, cómo es el rol que ocupa el arquitecto. Nuestra profesión no es solo cómo la conocemos como jefes de obra, sino también la manera en cómo debemos actuar en conjunto con el pensamiento de construir inspirados en y por el ambiente, pensando más allá de lo que esto significa, como también así en el contexto en donde se va a construir identidad, pertenencia, cultura, escala. El arquitecto Rubén también nos hace mención a la moral del arquitecto de cómo debe responder ante su profesión en la toma de decisiones éticas pensando en sus clientes y en sus colegas, como así también en la sociedad en general. Este último párrafo que les estoy marcando ahí no es la opinión de Juliana, sino lo que decía el arquitecto Pesci, que esto va arriba en esta otra parte, ¿sí? Acá lo que interesa es esto, lo que en la opinión personal me refiero que va a ser en este caso del grupo. ¿Qué es lo que cada uno piensa de o extrae en limpio de esa reflexión? ¿Por qué acá dice Juliana? ¿Por qué acá dice Lucrecia? Porque cada uno del grupo, cada miembro me va a hacer su pequeña reflexión. Si son 5 personas, no sé cuánto les dije grupos de cuánto, porque Mario con las metodologías, pero si son 3 en el grupo, son 4 en el grupo, el nombre de cada uno individual, cuál fue la reflexión de ustedes. ¿Sí? Acá ya no me dicen lo que dice Pesci, lo puedo referenciar, pero es lo que ustedes piensan en función de lo que oyeron de esa charla. ¿Se entendió? Estas son las reflexiones, pero la síntesis de la charla de Pesci es esta. Son 2 hojitas. Y después la síntesis, la reflexión de cada uno de ustedes. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué es lo que me gustaría que hagan en el proyecto? Sí, profe, quedó claro. Perfecto, bueno, entonces este práctico ustedes lo van a subir, tienen hasta el día, ya voy a habilitar, por cierto, no creo que lo suban hoy, pero ya lo voy a habilitar al enlace a donde ustedes van a entrar al aula virtual y ahí van a ir cargando
los trabajos prácticos. O la otra opción, que quizás también creo que es mucho más práctico, más fácil, me la mandan mejor por mail, no lo suban al aula virtual. Solamente el encargado de enviar los mails me manda el mail, trabajo práctico, el rol del arquitecto. ¿Sí? Mejor así, lo mandan al mail de la cátedra. ¿Hasta cuándo? Hasta el día viernes 23:59. Porque a las 00 ya hemos pasado al sábado. ¿Sí? La mandan hasta entonces, y lo que queda ahora, bueno, acá vamos a terminar por hoy, porque en lo que queda del tiempo, lo que yo quiero es que ustedes, como están en lo de la materia, vayan a ver la charla de PESI y comiencen a trabajar. O sea, es el tiempo que les doy dentro de los horarios que tenemos clase. Alguna vez díganme, acá un trabajo extra y nos mando a ver la charla más el TP. Entonces eso lo van a ver ahora, ¿sí? Yo voy a tomar asistencia, ¿cierto? Cosa no menor, y recién nos desconectamos. ¿Alguien que me quiera hacer alguna consulta? Habla ahora. ¿Profe? Bueno. Perdón. Sí. Sofía. No, yo quería consultar si podría decir de nuevo su mail o después subirlo al aula, así lo tenemos escrito. Pues sé que lo puso la primera clase, pero... No hay problema. Ya lo escribo, miren, acá. Esperen que me estoy escuchando yo. Lo escribo en el chat. Les voy